La escena competitiva de Valorant enfrenta una crisis con despidos masivos, con caída de audiencia, saturación de ligas y dudas sobre el modelo de franquicias en eSports. eSports Flash. En este episodio te voy a explicar qué está pasando con Valorant y por qué esto puede cambiar todo el competitivo. Hoy te cuento Valorant en crisis global. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. En marzo de 2026 se confirmó un movimiento muy poco común en el competitivo de Valorant. El equipo ULF, una organización de eSports que había logrado ascender a la liga principal de Europa, Medio Oriente y África, conocida como VCT EMEA, dejó de participar en el torneo en pleno calendario y en su lugar entró Eternal Fire, otra organización profesional. Esa decisión fue anunciada por Riot Games, la empresa que crea Valorant y que organiza sus competiciones, explicando que el equipo original presentaba desafíos operativos reportados públicamente. Para evitar que los jugadores quedaran fuera después de haber ganado su puesto compitiendo, Riot permitió que continuaran en la liga bajo una nueva organización. Ahora, ULF no era un equipo cualquiera. Había conseguido su lugar en la liga a través de un torneo llamado Ascension, que es el sistema que permite a los equipos nuevos subir al nivel más alto del competitivo de Valorant. Eso hace que su salida sea especialmente delicada, porque rompe la idea de que todo se decide jugando. Meses antes, en diciembre de 2025, ULF publicó un comunicado negando retrasos en pagos a jugadores y prometiendo mostrar pruebas financieras. Pero ahora, en marzo de 2026, comenzaron a circular reportes que hablaban de salarios y bonos pendientes. A eso se sumó la salida de jugadores, incluyendo una declaración directa de uno de ellos diciendo que buscaba un equipo que cumpliera con lo que decía en el contrato. Para entender por qué esto se considera una crisis, hay que mirar cómo funciona el sistema de Valorant. Riot Games exige a los equipos cumplir estándares básicos, como pagar salarios a tiempo y demostrar que tienen capacidad económica para sostenerse. En otros casos anteriores, los equipos han sido retirados de ligas por no cumplir con estas condiciones. El caso de ULF encaja dentro de ese mismo tipo de problemas. Aunque el comunicado oficial use términos más generales, la solución fue mantener a los jugadores compitiendo. Eternal Fire firmó parte del equipo original y va a participar en el Stage 1, que comienza el 1 de abril y forma parte del camino hacia torneos internacionales como Masters London. Lo que está pasando con Valorant no es un problema aislado ni un caso puntual. Es una acumulación de señales que juntas dibujan una crisis en toda la escena competitiva. Equipos importantes están recortando personal, reduciendo presupuestos o directamente abandonando divisiones completas. Y eso no ocurre porque el juego esté muriendo. Al contrario, Valorant sigue teniendo millones de jugadores activos. Pero el problema está más bien en el modelo económico que sostiene el ecosistema de la competición. Mantener un equipo profesional implica salarios, viajes, entrenadores, analistas y producción de contenido. Todo eso suma costos altos, pero los ingresos no están creciendo al mismo ritmo que los costos. Y ahí empieza la tensión que ahora se está haciendo visible. El sistema de franquicias llamado VCT, Valorant Champions Tour, fue diseñado para dar estabilidad a los equipos. Riot Games, la compañía creadora,
seleccionó organizaciones que cumplen ciertos requisitos y les garantizó un lugar en las ligas internacionales. Sobre el papel eso suena sólido. Menos incertidumbre, más planificación a largo plazo, pero en la práctica varios equipos han descubierto que esta estabilidad no viene acompañada de ingresos suficientes. No hay ventas directas de entradas comparables a los deportes tradicionales. La monetización depende mucho de los patrocinadores y el reparto de ingresos dentro del ecosistema sigue siendo limitado. Eso deja a muchas organizaciones operando en pérdidas. A esto se suma un problema de atención de público. Valorant compite con muchos otros juegos y ligas de esports, además del entretenimiento general en Internet. Las audiencias están fragmentadas, hay eventos grandes que funcionan muy bien, como los torneos internacionales, pero las ligas regionales no siempre logran mantener ese mismo nivel de interés. Cuando baja la audiencia, baja el valor para los patrocinadores. Y cuando baja ese valor, el dinero disponible para sostener equipos también cae. Es una cadena que afecta a todo el ecosistema, desde las grandes organizaciones hasta los jugadores que están intentando empezar su carrera. Y ahora viene lo más importante, un dato que explica por qué esta crisis podría cambiar el futuro de Valorant. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Algunos equipos están operando con pérdidas de cientos de miles de dólares al año solo en su división de Valorant. Y este dato cambia completamente la perspectiva. Cuando una organización pierde dinero de forma constante, llega a un punto en el que tiene que tomar decisiones, reducir la plantilla, abandonar ligas o cambiar de estrategia. Eso ya está pasando. Equipos que antes invertían fuerte ahora están siendo más conservadores. Algunos se están enfocando más en contenido que en competir, porque el contenido sí genera ingresos directos a través de plataformas digitales. Este cambio de enfoque puede transformar la forma en que entendemos los esports, pasando de una lógica puramente competitiva a una mezcla entre entretenimiento y competencias. Este tipo de crisis no es exclusivo de Valorant, ya se ha visto en otros títulos, por ejemplo en League of Legends, Overwatch o incluso en el ecosistema de Call of Duty. Durante años, los esports crecieron, con la expectativa de convertirse en una industria comparable con el deporte tradicional, con grandes ingresos por derechos de transmisión, con patrocinios, con merchandising. Muchas inversiones se hicieron con esa idea en mente. Pero el crecimiento real del negocio ha sido más lento de lo que se esperaba. Los costos han subido rápidamente, pero los ingresos no alcanzan ese ritmo de aceleración. Y ahora muchas organizaciones están ajustando las cuentas. Valorant está viviendo ese mismo ajuste, pero en una etapa más temprana de su ciclo. También hay una presión fuerte sobre los jugadores. Muchos profesionales han visto cómo sus contratos se reducen o simplemente desaparecen. Algunos equipos están apostando por plantillas más baratas, con talento joven que cobre menos. Pero eso abre oportunidades para nuevos jugadores, la parte buena, y la parte no tan buena es que genera inestabilidad para quienes ya estaban consolidados. Además, la carga competitiva es alta. Entrenamientos diarios, viajes internacionales y presión constante por los resultados. En un entorno donde el dinero es más limitado, esa exigencia se siente todavía más. La pregunta que muchos se hacen es si este modelo actual realmente puede sostener una carrera a largo plazo en Valorant competitivo. Riot Games también tiene un papel importante en lo que va a pasar ahora. Riot controla el ecosistema de Valorant desde el formato de las ligas hasta las reglas económicas. Si decide ajustar el modelo, puede aliviar la presión sobre los equipos, y eso puede incluir mejores repartos de ingresos, nuevas formas de monetización dentro del juego o cambios en la estructura de las ligas.
Riot ya ha demostrado en otros títulos que puede adaptarse, pero estos cambios toman tiempo. Mientras tanto, los equipos tienen que sobrevivir con las condiciones actuales y ahí es donde está el punto más delicado. Para los fans, este momento puede parecer confuso. Por un lado, siguen viendo grandes torneos con producción de alto nivel y con partidas emocionantes. Es importante entender que el espectáculo puede seguir siendo bueno incluso cuando el negocio está en ajuste. De hecho, muchas veces las crisis obligan a innovar. Nuevos formatos, nuevas narrativas, nuevas formas de conectar con la audiencia. Si el ecosistema logra adaptarse, Valorant puede salir fortalecido de esta etapa. Pero eso depende de decisiones que se están tomando ahora mismo. Así que lo que estás viendo no es el final de Valorant competitivo, pero sí es un punto de inflexión. Un momento donde el modelo actual está siendo puesto a prueba. Equipos, jugadores y organizadores están buscando la forma de hacer que esto sea sostenible a largo plazo. Y ese proceso tiene algunas cosas que pueden cambiar y que seguramente la gran pregunta que tienes es ¿cuáles de esas cosas son las que van a cambiar? Si el sistema evoluciona bien, Valorant puede consolidarse como uno de los esports más importantes del mundo. Pero si no, veremos más salidas de equipos y ajustes duros en los próximos meses. Y es ahí donde se define el futuro real del juego competitivo. Hay un detalle que cambia completamente cómo se entiende esta historia. El reemplazo del equipo ULF ocurrió dentro del mismo split competitivo, es decir, en plena temporada, algo extremadamente raro en ligas cerradas como el VCT. En este tipo de sistemas, los equipos suelen estar asegurados durante todo el año, precisamente para evitar inestabilidad. Que Riot Games haya intervenido a ese nivel indica que el problema superaba lo deportivo. Además, la solución elegida revela una prioridad muy clara: proteger a los jugadores por encima de la organización. En lugar de eliminar la plaza o dejarla vacía, se permitió que el roster eligiera una nueva casa y continuara compitiendo. Eso refuerza la idea de que el mérito competitivo, lo que se gana jugando, debe mantenerse incluso cuando falla la estructura empresarial. Otro dato que llama mucho la atención es cómo se construye el lenguaje oficial frente a lo que circula en la escena. Riot Games nunca menciona directamente impagos en su comunicado, pero utiliza expresiones como desafíos operativos o estándares de liga. Términos que en casos anteriores ya se han vinculado a problemas financieros, a retrasos en pagos o a incapacidad de sostener un equipo competitivo. Cuando se cruzan esas palabras con los reportes previos y con las declaraciones de jugadores sobre contratos incumplidos, aparece una imagen mucho más completa. No hace falta que la liga diga la palabra exacta para que entendamos lo que está pasando. Y ahí está lo realmente impactante. El sistema está diseñado para actuar antes de que el problema explote públicamente, incluso si eso implica cambiar un equipo entero en medio de la temporada, que es lo que hemos visto con ULF. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.